Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Virgo. Bueno, mi queridísimo Virgo, pues ya sabéis que en este vídeo vamos a ver un poquito de todo. Pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Virgo. Ya sabéis que al final del vídeo os daré un mensaje especial, el cual os los daré con la bola de cristal. Vamos a ver, Virgo, cómo están las energías. En el trabajo vamos avanzando, buenas noticias, triunfos para ti. No dudes de que esto va a venir, porque tú como que estás dudando un poquito de que tú no vas a dar un paso más o no vas a llegar a más. Sí vas a llegar a más y están a punto de llegar esas noticias. Los Virgo que no estáis trabajando, algo como muy triunfante, que te lo van a pintar así, como muy triunfante, te diría, Virgo, ten bastante cautela con esto. No te digo que no lo hagas, pero sí te digo que tengas cautela. Los Virgo que tenéis un negocio, llega el momento de recoger, de recogida, de recompensas, de verle el color a todo esto. Bien, llegan triunfos para ti. También te digo, Virgo, que con esas recogidas hay una serie de obligaciones también, como que no debes de dejar pasar. Virgo, que tenéis ese negocio, también tengo que decir que algo se tiene que dar en el mes de agosto, que os tiene un poquito como confusos, como que no lo tenéis muy claro. Tómatelo con calma, Virgo, no corras, tómatelo con calma, que ya harás lo que tú creas conveniente, que todo se pondrá en el camino para que tú tomes la mejor decisión. Vamos a seguir, Virgo, con la economía. Virgo, y tu economía, estás a punto de firmar algo. Muchos de vosotros tiene que ver con situaciones de herencia y demás. Entonces, está a punto de terminar una etapa. Esta etapa, algo de herencia, sí, está a punto de terminar, Virgo. Relacionado con tu economía, también te podría decir, Virgo, que si estás en proceso de separación o de luchar por una manutención o algo por el estilo, dicen que tienes... No son cosas en tu contra, sino que es una persona bastante retorcida o retorcido en ese aspecto. Así que mucho cuidado con eso. Vamos a seguir. Seguimos, Virgo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Bueno. ¿Crees, Virgo, que porque sientas que lo tuyo no llega, que todo va muy lento, que las energías no se mueven, crees que no vas a avanzar, que no se van a mover en algún momento? Claro que se van a mover en algún momento, Virgo. Por supuesto que sí. Entonces, así que te diría, Virgo, que no te disloques en este tiempo, que no... Como yo digo siempre, no vayas por delante del tren, porque lo que sea para ti va a llegar. Vamos a seguir, Virgo. Vamos a ver qué posibilidad de personas nuevas llegan a tu vida, Virgo. ¿Qué posibilidades hay o qué personas llegan? Virgo, que estáis solteros. Vamos a continuar, Virgo, que estáis solteros.
comienza una ilusión con alguien, comienza esta ilusión, en un principio es lo que es ilusión. Así que no podemos ir por delante en este caso porque esta persona en un principio, y no por razones de terceras personas, sino por otras razones, va a querer mantener esta ilusión o esta relación entre comillas, que no soy nada todavía aquí, en lo oculto. Pero no por terceras personas, sino por otras cuestiones. Así que en este caso yo te diría, Virgo, esta persona te iría demostrando poco a poco, pero muy lentamente, sí. Pero hay que ir a su ritmo. O sea, aquí esto es lo que marca mucho. Ir a su ritmo para que avance. Para que todo suceda como tiene que suceder. No porque queramos que suceda así. Vamos a ver qué más. Vamos a ver el perfil de esta persona, Virgo, y en qué acabaría, en este caso, toda esta historia. Virgo, que estáis solteros. Bueno, yo te tengo que decir, Virgo, que si se continúa en esta historia, es una persona un poquito mayor que tú, es una persona que está en situaciones legales con otra persona del pasado, que es una persona que sabe lo que quiere, si es sí es sí, si es no se anda con tonterías, si te lo digo, y que tú con esta persona podrías tener algo serio. Sí, pero hay que aceptar otras cuestiones, y otras cuestiones son que tiene un pasado y que tiene una serie de obligaciones de su pasado. Por eso yo insistía en que no hay que correr con esta persona. No es bueno ir por delante, hay que ir a su ritmo. Vamos a seguir, Virgo. Sabéis que a veces por querer las cosas y quererlas ya, y eso nos ha pasado a todos, pues espantamos. Ya está, si esa es la palabra. Vamos a seguir, Virgo, que estáis solteros. No dudes ni un momento que todo cambiará. Que todo cambiará, que todo dará un giro inesperado. Con esto que empiece, me da igual las vueltas que se le dé. Si se sabe manejar esta relación, ten en cuenta que esta relación es duradera, muy duradera, Virgo. Así que te diría que paciencia. Vamos a seguir, seguimos, Virgo, con... No te me vayas, Virgo, que estáis solteros, porque cuando miremos a los Virgo que estáis casados en convivencia y novios, ya sabes que te voy a dar un mensaje especial, el cual te lo voy a dar con la bola de cristal, que será el último, y te voy a dar un mensaje especial del amor también. Vamos a seguir. Virgo, casados en convivencia, y Virgo, que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Hay que encontrar un equilibrio. Y estamos en ese punto de equilibrar nuestra vida y no caer en un abismo, ¿no? Para que esta relación avance. ¿Habrá avance en esta relación, Virgo? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Pero también yo entiendo que cada persona tiene su aguante, ¿bien? Y aquí pues sale eso que hay uno de los dos que siente mucha presión y que no logra ser el mismo, ¿no? Entonces, claro, esto hace que, bueno, pues que la relación esté desequilibrada realmente. Que para uno sea así y para otro sea así. Vamos a seguir. Virgo, casados en convivencia
y los que estáis de novios. Decisiones que se tomarán, declaraciones que se darán a lo largo de estos meses. Estos próximos meses son muy importantes y positivos en la relación, ¿bien? O sea que todo esto que está pasando ahora mismo, Virgo, pues se va a llegar como a un consenso, a un acuerdo, a lo mejor sin hablar directamente, simplemente con hechos y demás, ¿bien? Es cierto que hay a veces que se tiene dudas sobre los sentimientos que hay en esta relación. Hay sentimientos en la relación, pero uno de los dos, yo no sé por qué se siente atacado siempre en lo emocional, pero es que esto puede ser por el carácter del otro, ¿bien? Entonces, hay que intentar hablar con la persona y equilibrar estos caracteres, porque sentimientos hay. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Virgo. Casados, en convivencia y novios. Bueno, también te digo que por muchas cuestiones del pasado que ha habido aquí, hay mucha gente, mucha familia que piensa que esta relación está terminada. Yo no la veo terminada. No la veo así, pero que sí que es necesario que hay cosas que se tienen que mantener en lo oculto. Es necesario que se mantengan en lo oculto porque si salieran esas cosas a la luz, pues sí, posiblemente habría un follón y gordo. Bien, entonces, no hay una ruptura de la relación ahora mismo. Por mucho que se diga, por mucho que se hable, por mucho que opinen. Y también tengo que decir que aquí tienen mucho que ver personas que tenéis muy cerca, y tengo que hablar de familiares y amigos, y aquí tienen mucho que ver, que especulan demasiado. Vamos a seguir, Virgo, casados en convivencia y novios. Pues si hubo en pasado, se fue, se volatizó, se esfumó. Y no hay más. Y eso está en pasado. No hay que sacar las cosas del pasado. Virgo, es muy importante esto para la relación, ¿bien? Se está forzando mucho a que haya cambios y cambios positivos, ¿bien? O sea, no sientas presión por esto, porque si hay alguna situación en la cual nos sintamos presionados a hacer algo que no lo creemos conveniente, pero es que este algo dicen que se está haciendo por el bien de lo que es la relación. Así que si se avecinan cambios, yo te diría, Virgo, déjate un poquito llevar en esto, porque no son cambios realmente que se busque un mal para la relación, que siempre se está viendo esos cambios para el bien de la relación. Lo que pasa es que sentimos siempre como una especie de amenaza aquí. Bien. Virgo, más adelante tú tomarás tus decisiones en tu relación con los años. Si no te sientes bien en la relación o si estás necesitando de vivir otra ilusión porque sientes que esta relación está apagada, esto ya lo digo yo, que cada persona es un mundo, Virgo, y no todos los Virgos vais a estar en la misma situación. Así que ya te digo yo que llegará el momento de tomar tu decisión, que todavía no ha llegado. Vamos a seguir, Virgo. Casados en convivencia y Virgo, que estáis de novios. Epa. Esto es como pensar. Yo aquí estoy, ¿no? Aquí estoy con esta persona, pero ¿hacia dónde me lleva todo esto? El destino lo dirá, ni más ni menos, Virgo. Porque posiblemente te estés haciendo esa pregunta.
De que sí, vale, yo estoy aquí, bien, no tengo pensamiento de separarme, tenemos nuestras cosas. Pero falta algo. El destino, el tiempo, te va a dar la razón. El por qué tú te has quedado y estás y sigues con esta persona. Vamos a seguir, Virgo. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Facilita, deja que fluya todo. No pongas obstáculos, no desconfíes. Y vas a obtener muchas cosas buenas en el amor y de la persona que tienes al lado. Vamos a seguir, Virgo, seguimos. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje con la bola de cristal. Vamos a seguir ahora sí con la salud, Virgo. Vamos a ver. Mala circulación, estoy viendo por aquí, Virgo. Me marca mucho la mala circulación y todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, Virgo. Pero ya sabes que yo no soy médico, mi corazón, Yo solo te doy una orientación de lo que yo veo. Lo que yo veo, no lo que el médico ve. Vamos a seguir, Virgo, ahora sí, con tu mensaje especial, el cual vamos a trabajar con la bola de cristal. Hombre, Virgo, yo te tengo que decir que todo en esta vida tiene la capacidad de renacer. Todo en esta vida. Si hoy te caes, mañana te levantas. La letra H se me está simbolizando muchísimo aquí, Virgo. Y te tengo que hablar, Virgo, de una persona que insiste en que tú mires atrás, que debes de buscar algo, pero de familiares, de tus antepasados, que debes de saber algo, debes de buscar algo. Este mensaje sí quiero que solo os quedéis los que verdaderamente os sintáis identificados y sintáis la necesidad de buscar esto. Si no, no es para ti este mensaje, ¿bien? Hay una persona aquí que se me simboliza, Virgo, sentada en un sillón grande, un orejero, ¿no? Pero un sillón grande. Y esta persona se me muestra sentada con poder, con mucho poderío. Por su postura, y digo por su postura, pienso que es un varón. ¿Bien? Y esta persona podría tener que ver, Virgo, con la letra A, no tiene que ver esta persona, sino la letra A tiene que ver con esta persona, que lo he dicho mal. Puede ser una inicial, un apellido o algo así. ¿Es un ser querido tuyo, Virgo? Sí. ¿Debes de intentar contactarte con él? Sí. Siempre digo que la mejor manera de contactar con ellos, siempre pedir antes de ir a dormir, pedir a tus seres queridos que te guíen en tus sueños. Me gustaría que te quedaras con el número 82, Virgo.
para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Lo buscas como mensaje espiritual del número 82. Y ya me contaréis. Virgo, ¿qué más? ¿Qué decirte? Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, Virgo. Y no olvides, muy importante, activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.